Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la materia de inmunología básica. Hoy vamos a hablar sobre los órganos del sistema inmunológico. Para empezar, como su nombre dice, sistema, ¿ya? El sistema está constituido, ¿ya? Por diferentes órganos, diferentes tipos de células, ¿ya? Y como su nombre mismo dice, también hay otros sistemas ahí incluidos. Un sistema sabemos que está constituido por diferentes cadenas. Es como una empresa que está organizado por diferentes áreas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a describir un poquito sobre los diferentes órganos. Entonces, este sistema inmunológico, aparte de estar constituido de órganos, habíamos dicho que están constituidos por células, por diferentes sustancias, las cuales van a servir para que cumplan su función, por sistema de complemento, ¿ya? Entonces, y una de las partes son estos órganos. Los órganos del sistema inmunológico están en diferentes lugares del organismo. Para empezar, tenemos lo que es la médula ósea, o los vamos a subdividir en órganos primarios y secundarios, ¿ya? Los órganos primarios, dentro de este grupo, tenemos subgrupos como por ejemplo el timón y la médula ósea. Y dentro de los órganos secundarios tenemos lo que es el vaso, el ganglio, la médula ósea, igual está parte del sistema o de los órganos secundarios, o el tejido, ¿ya? Tenemos también dentro de los órganos musculares, por ejemplo, que están los ganglios. La función de la médula ósea. Esta médula ósea ya, se encuentra en los huesos largos, como el fémur, el húmero, también se encuentra en el esternón. ¿Ya? Entonces, en medio del hueso, no sé si alguna vez han tenido que dividir, por ejemplo, el hueso del polio. Internamente el huesito tiene como poros, ¿ya? Que es más rojo. Entonces ahí viene lo que es la médula ósea. Esta médula ósea es la que se va a encargar de fabricar, ¿ya? De sintetizar lo que son las diferentes células que van a llegar a circular en el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, aquí en la médula es donde se originan todas las células que van a llegar a participar en el sistema inmunológico. ¿Ya? Ella se encarga de agarrar y fabricar, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la hematopoiesis, donde agarran, ahí están las células madre, ¿ya? Que van a dar origen a lo que son dos células hijas, que son como mellizas, ¿ya? Como gemelitas. Y una de las gemelas va a ser idéntica a la mamá. Y otra gemela va a ser diferente a la mamá. Entonces, de ahí tenemos que partir que nosotros tenemos diferentes tipos de células madre. Esta célula mamá ya se considera o es una multipotencial porque va a dar origen a diferentes tipos de células, pero de un mismo tejido. Entonces, al torrente sanguíneo, a la sangre, lo conocemos como un tejido. Va a dar origen en la sangre. También tenemos lo que son la otra célula madre, que tenemos la totipotencial. Esta totipotencial, su función principal es de dar origen a un ser vivo. Entonces, durante la gestación, cuando hay el implante del embrión, hay la formación de la mérula, la férula, ¿no ves? Y para que haya el origen ya de este nuevo ser, se forman 3 capas. ¿Ya? Entonces, de la capa externa es la que agarra y se toma una célula, y esa célula es una totipotencial, porque de ahí podemos sacar un clon para ese ser vivo que se está embrionando. Entonces, esa célula es la que agarra y se almacenan o se guardan lo que es en los bancos de células madre. ¿Ya? Entonces, a ese tipo de células se consideran las totipotenciales, las que dan origen a un nuevo ser. Entonces, no nos olvidemos que nuestra célula mamá
que vamos a estudiar nosotros en sistema inmunológico es una pluripotencial, porque va a dar origen a diferentes células de un mismo tejido. Después tenemos la unipotencial, ¿ya? Esta unipotencial, la célula madre unipotencial, va a dar origen a una sola célula. De ahí que tenemos las hermanitas, las gemelas, como les digo, una que es idéntica a la mamá, que va a dar origen al linaje, ¿ya?, de las células blancas. Seguramente en teoría han visto lo que son las células, las diferentes células, origen de las células, ¿no ves? Entonces hay un linaje, tenemos una célula mamá, donde agarra y salen una hijita que va a dar origen a toda la serie blanca. Ya va a dar origen a los linfocitos, va a dar origen a los eritrocitos, a las plaquetas, ¿no ve? A los leucocitos se subdividen en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, callados, ¿ya? Y sin embargo, la otra hijita, ¿ya? Esa es la que se parece idéntica a la mamá porque da origen a varias células. La otra hijita, la que no es idéntica a la mamá, va a dar origen a una célula, a un tipo celular, que son los monocitos. De ahí que se originan lo que es la línea linfoide y la línea mieloide. Ya, entonces la mieloide siempre va a ser a los linfocitos y la linfoide siempre va a estar en los monocitos, ¿no ves? Ya, entonces por eso decimos que esta célula mamá va a dar origen a dos células, una que es idéntica a la mamá y la otra es totalmente diferente. Entonces, la médula ósea, por eso se considera el órgano, uno de los órganos primarios, porque da origen a todas las células. De aquí de la médula, salen todas, aquí nacen, crecen y salen a sangre periférica, todas especializadas, todas maduritas, ¿ya? Bueno, no todas, algunas. ¿Ya? Entonces, ya salen con sus maestrías, sus doctorados, etcétera, a cumplir directamente su función específica. Entonces, ellas se capacitan, maduran, y ya con una función definida salen a torrente sanguíneo, excepto los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, estos linfocitos T se originan también aquí, en la médula ósea, y se van todavía a especializarse en el timo, porque de acá de la médula ósea sale prematura hacia el timo. Y acá en el timo recién ella va a terminar de crecer, de desarrollarse, de madurar. Ya acá se especializa, hace su licenciatura, su maestría, su doctorado, y ella recién sale a torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces los linfocitos T, por eso se los denomina linfocitos T, porque sí o sí tiene que pasar por el timo, eso no se olviden. Sabemos que también tenemos los linfocitos B. Estos linfocitos B no pasan por el timo. ¿Ya? Entonces por eso no se los denomina T también a ese otro grupo de linfocitos. ¿Ya? De ahí, como en el timo también es un órgano que agarra y va a terminar de hacer madurar a la célula y va a especializarlo, por eso se le ha considerado también un órgano primario. ¿Ya? Entonces tenemos dos órganos primarios, que es la médula, donde se originan todas las células, y el timo, donde se va a ir a terminar de desarrollar, terminar de madurar y especializarse, ya, los linfocitos T. Por eso se denominan a estos grupos, o a estos dos órganos, diferenciación de los linfocitos. Ya, de ahí que se diferencian. El linfocito T pasa por el timo y el linfocito B no pasa por el timo. B médula ósea al torrente sanguíneo. Dentro de los órganos secundarios tenemos el vaso. Este vaso tiene la estructura de un nudo de ovillo, como la lana cuando hacemos ovillo, igualito. ¿Ya? Su función, este vaso, su función de este órgano, lo asemejamos como un basurero, no son como los ganglios. El vaso es idéntico a un basurero. Nosotros en casa, ¿para qué ocupamos el basurero? Para desechar todo lo que no sirve, ¿no ves? Toda la basura. Entonces, el vaso nosotros lo tenemos ubicado ya aquí, al lado del hígado.
Cuando las células maduran en la médula ósea y están viniendo a torrente sanguíneo, así como todos los niños, pues, salen y salen una, no falta una traviesa, que agarra y sale una inmadura. Se viene a torrente sanguíneo una célula inmadura. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico? Capta a esa célula inmadura y dice, hey, señorita, usted está inmadura. Entonces, el sistema inmunológico no lo puede hacer volver a la médula ósea. ¿Qué es lo que hace? Dice, usted, señorita, no me va a cumplir la función como las otras que ya tienen maestría. Usted no me ha estudiado. Entonces, no nos sirve. No es ni bachiller. Así más o menos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? La recluta. ¿Y dónde lo lleva? Al basurero. Porque esa célula inmadura va a sintetizar, va a liberar sustancias químicas como las interleuquinas. Las maduritas, las células maduras, liberan interleuquinas, pero estas células inmaduras liberan sustancias que son similares a las interleuquinas. Y esa sustancia a nosotros no nos sirve, ¿ya? Entonces, además, como es una inmadura, ellas tienden a duplicarse con facilidad, se llegan a proliferar con facilidad y pueden llegar a originar un tumor. Entonces, por eso el sistema inmunológico es tan perfecto que agarra y a todo lo que no sirve o aquellas células que son inmaduras, alteradas, se lo llevan directamente al vaso. Y aquí en el vaso tenemos los soldaditos, ¿ya? Que se encargan de aniquilarlas, eliminarlas. Por eso al vaso lo consideramos como un basurero. Todo lo que no sirve al sistema inmunológico, directo al basurero. Aquí se encuentran lo que son los macrófagos. ¿Y cuál es su función de esos macrófagos? Fagocitar. ¿Y qué es fagocitar? Comérselos, destruir a todo agente que no nos sirve. Por eso los macrófagos es parte de nuestra defensa porque se lo va a comer, a eliminar a los antígenos. ¿Ya? Entonces, esa es su función del vaso. ¿Ya? No nos olvidemos que el vaso siempre se va a asemejar a un basurero. Por ejemplo, un eritrocito sale madurito de la médula ósea. El eritrocito tiene 120 días ya de vida. Cumple sus 120 días y ya no nos sirve. Solamente 120 días vive como una persona 120 años a duras penas y no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema inmunológico agarra y dice, no, este eritrocito cumplió su vida, su tiempo de vida. No nos sirve, está muy viejo, ya no viene hasta el pulmón y capta los oxígenos para distribuir a todo el cuerpo. ¿Qué hacemos? La reclutamos para eliminarla. Entonces el sistema inmunológico lo que hace es atraer, ya, transportar a ese eritrocito viejo directo al vaso. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Hay muchas células del sistema inmunológico que lo vamos a ver más adelante y vamos a detallar cada una de ellas. Ya, este sistema inmunológico lo que hace es reciclar, ya, por eso se llama sistema inmunológico. Es un sistema complejo y completo. Recicla. Entonces dice, de este eritrocito, de ese glóbulo rojo, no me sirve la membrana celular y se queda en el vaso. No me sirve sus ADN y se queda en el vaso. ¿Qué más tiene el eritrocito? Tiene hemoglobina, tiene hierro. Ah, y dice el sistema inmunológico, este hierro, esta hemoglobina, este hierro sí me sirve para un nuevo eritrocito. Entonces, agarra y saca, recicla ese hierro, ¿ya? Y espera, acá en la médula ósea, en la puertita, espera que salga el otro eritrocito inmaduro. Sale el otro eritrocito nuevecito, recién fabricadito, y se lo da la molécula de hierro. Porque de acá no sale con las moléculas de hierro los eritrocitos. Entonces, sí, tiene sí sus 4 fracciones de hemoglobina, entonces se lo da el hierro y esa hemoglobina se une con el hierro. Entonces, de esa manera también hace reciclaje nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve lo que es el vaso, destruir
todas las células que ya han cumplido su función, que ya han cumplido su tiempo de vida y no nos sirve para torrente sanguíneo, lo destruye. Entonces, cada una de las células del sistema inmunológico tiene un tiempo de vida determinado. Y les diré que los eritrocitos son los que tienen el más largo tiempo de vida. Las otras células están entre 9, 10 días, 15 días y se van directo al vaso a ser destruidos. Entonces, por eso el sistema inmunológico, la médula ósea, está constantemente trabajando y constantemente está fabricando, sintetizando, liberando nuevas células. ¿Ya? Después tenemos lo que es los ganglios. Estos ganglios son los que están distribuidos, ¿ya? En diferentes lugares del cuerpo. Estos son, aquí como ven redonditos, ¿ya? Son los que se asemejan al ovillo de la lana, ¿ya? Y acá es donde se lleva a cabo la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, si ingresa un antígeno o una bacteria, ¿ya? Entonces, lo que hace el sistema inmunológico es atraerlo a los ganglios, ¿ya? Ahí se encuentran lo que están los anticuerpos que son sintetizados por los linfocitos B. Entonces, se vienen aquí a los ganglios y allá se unen, ¿ya? Se forma el complejo antígeno-anticuerpo para que venga, o sea, ocurre ahí la opsonización para que vengan y recluten a los que son los macrófagos, y los macrófagos son los que se llevan, o su función principal es eliminar a los antígenos. No nos olvidemos que los anticuerpos no fagocitan, no eliminan antígenos, opsonizan, ayudan a eliminar a los antígenos, ¿ya? Y son los macrófagos los que tienen función de fagocitosis. Después tenemos lo que son los tejidos linfoides, ¿ya? Estos tejidos linfoides, ¿ya? Generalmente están también en diferentes órganos, ¿ya? A nivel del cuerpo, distribuidos casi junto con los ganglios, ¿ya? Que igual acá se van a llevar a cabo lo que son la formación del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que agarra y funciona nuestro sistema inmunológico. Eso serían en cuanto a los órganos. Acá les he puesto algunas de las funciones que cumplen los diferentes órganos del sistema inmunológico. ¿Ya? Lo que acabo de explicarles, el sistema inmunológico tiene dos principales funciones, ¿no es? Reconocer sustancias, también llamadas antígenos. ¿Ya? Estos antígenos tenemos que tener muy claro, ¿ya? Antígeno se denomina a toda sustancia extraña que ingresa, ¿ya? De afuera del organismo hacia adentro y tiene la capacidad de activar al sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, si ingresa, por ejemplo, una bacteria, esta bacteria ingresa, con la primera célula que se va a identificar es con el macrófago. Y este macrófago lo que va a hacer es fagocitarlo y va a activar al linfocito B y este linfocito B al T. Y el T, su función principal es sintetizar anticuerpos. Entonces, si este antígeno activa el sistema inmunológico, el linfocito o el sistema inmunológico va a tener la capacidad de sintetizar lo que son los anticuerpos, ¿ya? Pero también los vamos a subclasificar a los antígenos, en antígenos exógenos y antígenos endógenos. Los exógenos son todos aquellos que ingresan de afuera hacia adentro, y los endógenos son antígenos propios de nosotros. Ejemplo, el grupo sanguíneo. Son antígenos eritrocitarios, que es de nuestro propio sistema inmunológico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también más desglosadamente más adelante. La segunda función que cumple el sistema inmunológico es reaccionar en contra de ellas, o sea, por la síntesis de anticuerpos. Entonces dice, reaccionar en contra de ellas. Estas sustancias o antígenos pueden ser microorganismos que causan enfermedades infecciosas, ya a niveles del órgano o tejidos trasplantados de otros individuos, o hasta tumores en nuestro cuerpo. Entonces, todo antígeno que ingresa puede activar el sistema inmunológico
para que este sistema inmunológico reaccione, sintetice los anticuerpos. O en cambio acá, si hablamos de trasplante, si agarramos y trasplantamos un nuevo órgano, nosotros tenemos en el sistema inmunológico nuestro antígeno leucocitario humano, que es un receptor que está en la membrana celular, ya, de los linfocitos. Entonces, ellos son los que se van a encargar, ellos son los que agarran y deciden, este órgano lo aceptamos o lo rechazamos. Por eso se hacen estudios primero antes del trasplante para ver si lo acepta o no lo acepta el nuevo órgano, el paciente, ¿ya? El adecuado funcionamiento del sistema inmunológico provee protección contra enfermedades infecciosas. Es responsable del rechazo de órganos trasplantados y puede proteger a una sola o a una persona del cáncer. ¿Ya? Entonces, estas son sus funciones principales de ese sistema inmunológico. Y una de las funciones más importantes del sistema inmunológico es la protección contra enfermedades infecciosas. Entonces, como les decía, si entra en cualquier microorganismo, ya sean bacterias, virus, hongos, ¿ya? Entonces se activa el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tarda de 7 a 10 días en sintetizar lo que son los anticuerpos para ayudar a eliminar, ¿ya?, a estos antígenos. ¿Ya? En cuanto a las infecciones por bacterias más comunes son, entre otras, los estreptococos que se encuentran a nivel de la garganta. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque estos antígenos también, aparte de activar el sistema inmunológico, tienen la capacidad de hacer el mimetismo celular y el mimetismo molecular. El mimetismo celular se refiere a que estas bacterias hacen lo mismo que nuestras células del sistema inmunológico. Entonces a eso se llama mimetismo celular. Ellos tratan de comportarse igual que nuestras propias células. Entonces nuestro sistema inmunológico agarra y dice, ah, este microorganismo pertenece al sistema inmunológico, ¿ya? Entonces no es bueno, cuando uno está con una infección de la garganta, por ejemplo, no es bueno decir, no, mi sistema inmunológico es fuerte y espero a que se me pase. No, tenemos que nosotros ayudar al sistema inmunológico con el uso de los antibióticos. Y el mimetismo molecular se refiere a que esta bacteria, una vez que lo estudie a nuestro sistema inmunológico, a nuestra célula, agarra y empieza a sintetizar sustancias que son similares a nuestras interleuquinas. ¿Ya? A eso se refiere lo que es el mimetismo molecular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando haya presencia de bacterias, porque no nos olvidemos que estas bacterias igual tienen sistema inmunológico, ¿ya? Entonces ellos reconocen a nuestras sustancias, reconocen a nuestras células y ellos fácilmente agarran y también cambian su forma, ¿ya? Peor con los virus, que los virus tienen la capacidad de hacer como una metamorfosis. Y cualquiera que sea la infección, ya sea causada por bacterias, virus, hongos, es relativamente inofensiva o relativamente seria si es en la piel, a nivel de la garganta, de los pulmones o a nivel del cerebro. Entonces, los microorganismos pueden llegar a cualquier nivel del cuerpo, ¿ya? Y producir lo que es la respuesta inmunitaria. Acá en esta imagen, igual tenemos los diferentes órganos del sistema inmunológico. Los vasos linfáticos, ya a nivel del corazón, no nos olvidemos que tenemos el miocardio. El miocardio es un tejido que se encuentra pues similar al tejido de la garganta cuando hay la presencia de los estreptococos. Entonces, vienen nuestras células del sistema inmunológico, ataca a estos estreptococos, ya, y elimina. Mientras más tarde en eliminar, tiene más confusión. Entonces puede venir al miocardio y empezar a destruir lo que es el tejido del miocardio y así originar las arritmias cardíacas. ¿Ya? Después aquí, los ganglios linfáticos, que es el sitio de filtración de los fluidos y maduración de los glóbulos blancos. El timón, que es el sitio de maduración de los linfocitos T. El vasos, que les dije, el sitio de maduración y almacenamiento de los linfocitos. Entonces acá están igual los macrófagos y
destruye todo lo que no nos sirve. Y la médula ósea que les decía que da origen a lo que son, a lo que son las diferentes células. Si hablamos del linfocito o las células del sistema inmunológico, una de ellas que tenemos que es el linfocito B. Su función principal de este linfocito B va a ser retener memoria y síntesis de anticuerpos. ¿Ya? Esas son sus dos funciones principales. Y de todos los linfocitos o las células, de las diferentes células, esta es la que va a tener memoria. ¿Ya? Una vez que él agarra, reconoce al antígeno, es activado por el linfocito T, fabrica anticuerpos y para toda la vida se va a quedar con la memoria de que ya conoce a un antígeno X. Y entonces, ellos, si hay un segundo contacto con el mismo antígeno, estos linfocitos B ya no requieren ser activados ya por el T, sino directamente ellos agarran y dicen, hey, a este antígeno ya lo conocemos, entonces inmediatamente empieza a sintetizar lo que son los anticuerpos y ayudar a lo que es eliminar al antígeno. Por eso en el primer contacto, el paciente normalmente llega a enfermar cuando tiene el primer contacto con el antígeno, porque este linfocito, o activarse del sistema inmunológico y que empiece a sintetizar anticuerpos, este linfocito B, tarda de 7 a 10 días. Pero si es un segundo contacto, no, pues este directamente empieza a ingresar los antígenos y este linfocito empieza a sintetizar lo que son los anticuerpos. Entonces el paciente ya no llega a enfermar, ¿ya? Por eso también tenemos lo que es las vacunas, los tipos de inmunidad, ¿no? Entonces esas son sus funciones principales de ese linfocito. Igual acá sigue sobre los linfocitos B, está más desglosado, más detallado lo que les acabo de explicar. Y si hablamos de los tipos de anticuerpos, en el organismo tenemos 5 tipos de anticuerpos. ¿Ya? Anticuerpos, ¿ya? O inmunoglobulinas, son glucoproteínas, ¿ya? Al ser glucoproteínas son cadenas de aminoácidos, son lábiles a la temperatura, por eso en laboratorio tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de muestra que vamos a llegar a trabajar, cómo almacenar la muestra, cómo refrigerarlas o congelarlas, si el factor temperatura va a alterar o no a nuestra muestra. Ya entonces normalmente en laboratorio cuando nos llega la muestrita, si no lo vamos a procesar hoy mismo, entonces tenemos que congelar la muestra, después descongelar y procesarla. No podemos estar congelando, descongelando, ya otra vez volver a congelar y descongelar. Entonces hasta eso nuestros anticuerpos se destruyen, ¿ya? Y podemos estar reportando un falso negativo en laboratorio, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el trabajo de las muestras dentro del laboratorio. Acá los linfocitos T, estos linfocitos T, su función principal es reconocer a lo que son los antígenos, ¿ya? Es activado por el macrófago y activa a lo que es el linfocito B. ¿Ya? Cada una de ellas, cuando son activadas, ellas agarran y sintetizan interleuquina. Desde el linfocito T, también tenemos subpoblaciones, ¿ya? Que son los T cooperadores y los citotóxicos, ¿ya? O T helper 1, T helper 2. ¿Ya? O sea que tenemos 2 subpoblaciones, ¿ya? Una subpoblación que va a agarrar y va a activar a lo que es el B, y la otra subpoblación va a agarrar y va a activar a lo que son los eosinófilos, ¿ya? Entonces, unas que tienen proteína CD4 y la otra que tiene proteína CD8. La CD4 es considerada como cooperadores. Ups, el tiempo. Ya. Entonces, las T helper 4, perdón, la CD4 les decía que tienen la función de activar a los linfocitos B y la CD8 que son citotóxicos, que son su hermanita, que agarran ellas y van a activarse y destruir a las células que están infectadas. Y acá es un pequeño resumen
de lo que les he dado sobre la función de los diferentes órganos y de las células del sistema inmunológico. Más adelante lo vamos a ver más detalladamente lo que es las células del sistema inmunológico, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Acá les he puesto un poco lo que es, lo que es la fagocitosis, ya el proceso de la fagocitosis, etapas de la fagocitosis, las células, cuáles son las células que cumplen la función de fagocitosis. Dentro de estas células, o también llamadas macrófagos, ya son los neutrófilos y los monocitos. ¿Ya? Los neutrófilos tienen esta función, agarran, fagocitan al antígeno. En su citoplasma, los neutrófilos tienen granulaciones neutrofílicas, que esas granulaciones son las que van a ayudar a eliminar a lo que son los antígenos, ¿ya? Los monocitos no tienen, no tienen granulaciones citoplasmáticas, pero ellos tienen la capacidad de fagocitar, destruir al antígeno y sacar a su membrana, ¿ya? Hacia afuera, a cada pedacito de ese antígeno. Cuando el antígeno, la bacteria es destruida, fagocitada, ya cada pedacito se denomina péptido. Entonces, ese péptido es sacado aquí afuerita, ya. Cada célula del sistema inmunológico tienen diferentes receptores, y el monocito tiene el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en su membrana celular. Por eso estos dos complejos también son llamados como complejos de membrana. Y tenemos aparte lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3, ese está libre, ¿ya? Está navegando en torrente sanguíneo. Entonces, este monocito agarra y por ese receptor, ella agarra y sintetiza lo que son las monoquinas para activar a los linfocitos T. Y estos linfocitos T vienen a ese receptor, al complejo mayor de histocompatibilidad. No nos olvidemos que tenemos dos poblaciones de linfocitos T. El linfocito T CD4 se va a unir con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el CD8 se une con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, de esa manera el monocito pasa esa información a los linfocitos, ya el linfocito T. Agarra y se lo presenta al antígeno. Por eso también este monocito es considerado como la célula presentadora de antígeno. Pero el neutrófilo no, porque el neutrófilo no cumple la misma función. El neutrófilo no tiene complejo mayor de histocompatibilidad en su membrana. Entonces, por eso no es considerada como célula presentadora de antígeno, ¿ya? Entonces, esa es su función de este monocito, presentar al antígeno y activar a lo que es el linfocito T, ¿ya? Entonces, de ahí ya sigue lo que es el proceso de activación del sistema inmunológico. Y acá igual tenemos, aquí se las he descrito sobre sobre las células que tienen la función de fagocitosis. El complejo, este complejo también es parte del sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, es lo que les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad que está en las membranas del monocito. Y acá un pequeño resumen sobre lo que es la activación del sistema inmunológico, desde el ingreso del antígeno hasta la formación de los anticuerpos y eliminación de este antígeno. Acá, esto vamos a hablarlo más adelante sobre las diferentes defensas, ¿ya? Del sistema inmunológico. Está en la siguiente tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hola. ¿No tienen preguntas? Bueno, jóvenes. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Se cuidan.